Comenzamos, lo hacemos hoy con mesa de actualidad, mucho que analizar con nuestros invitados. Les presento, es abogada, politóloga, siempre siguiendo la actualidad. Susi Boix, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Gracias por estar con nosotros. Encantada de poder estar esta tarde con vosotros. Bueno, pues bienvenida. Después del paréntesis de Semana Santa volvemos a la carga. Es el director del grupo El Periódico de aquí y también presidente de ese nuevo partido llamado Idea Comunitat Valenciana. Pere Valenciano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la Semana Santa? Muy bien, de descanso, la verdad. Descanso, sí. Otra vez a la actividad cuesta, Cuesta un poquito, sí, el primer día. Bueno, pues vamos. Pero bueno, con ganas también. Vamos con ello. Y nuestro tercer invitado, nos gusta también tenerlo cerca. Su análisis particular es el director de Es Diario en la Comunitat Valenciana, Álvaro Errazu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Silvia, buenas tardes. Bien, también la Semana Santa. Bien, tranquila, descansando, porque viene una recta ahora muy larga. Muy larga, es cierto. Y había que coger un poquito de oxígeno. Claro que sí. Bueno, pues cogemos oxígeno y les contamos la noticia quizás más destacada de esta jornada, y es que, como era de esperar, el Consejo de Ministros ha aprobado el fin del uso obligatorio de mascarilla en interiores. Conocemos los detalles y lo analizamos en mesa. Se retira la mascarilla en espacios interiores, salvo en centros sanitarios, sociosanitarios y transportes, mientras que en los trabajos serán las empresas las que decidan. El nuevo Real Decreto pone fin a 2 años de mascarilla obligatoria en lugares cerrados, salvo aquellos en los que pueda haber personas con vulnerabilidad, es decir, se mantiene para visitantes y trabajadores de centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluyendo farmacias, y sociosanitarios, especialmente las residencias. Fuera del Real Decreto se establecen unos usos responsables siguiendo las propuestas de los expertos, como el de llevar el cubrebocas cuando hay aglomeraciones o se trata con personas vulnerables. Aunque desaparece del ámbito escolar, se recomienda para aquellos alumnos, profesores y otros trabajadores del centro con factores de vulnerabilidad cuando no puedan mantener el 1,5 metros de distancia interpersonal. Para otros lugares cerrados de uso público, como comercios, cines, teatros, museos, bares, restaurantes o locales de ocio nocturno, la indicación es un uso responsable del cubrebocas, al igual que en el entorno familiar, las reuniones de amigos y las celebraciones privadas. En los centros de trabajo serán los servicios de prevención de riesgos laborales los que valoren la necesidad de llevarla, siendo recomendable mantenerla cuando no sea posible guardar la distancia de seguridad o no haya ventilación adecuada. Bueno, pues es la nueva norma. Preguntamos en mesa porque el virus sigue estando ahí presente, siguen habiendo contagios, siguen habiendo fallecimientos. ¿Es un poco precipitada esta medida, Susi Boix? Pues yo remarcaría más que precipitada la medida, lo que dice es uso obligatorio de la mascarilla, es decir, lo que habría que poner en subrayado es esa obligatoriedad, es decir, lo que el Real Decreto viene a decirnos es esa obligación que había impuesto por Real Decreto el Gobierno de un uso de la mascarilla, deja de ser obligatorio y se traslada, por una parte, a la responsabilidad empresarial, delegada en la prevención de riesgos, y especialmente, y la que pueda más preocupar, a la responsabilidad individual de cada uno. Yo creo que en general la mayoría de ciudadanos hemos estado a la altura, e incluso diría que en algunos momentos incluso más que los responsables políticos en algunas cuestiones. Pero sí que es importante destacar, y por lo que estamos viendo, yo creo que el uso de la mascarilla, esa parte de responsable individual, creo que sí que haremos uso, porque yo por lo que he podido ir sondeando y lo que sí que me han trasladado es que se va a quedar. Yo creo que nos da como una sensación, ¿no?, de protección cuando haya una aglomeración de gente, cuando entremos, a lo mejor obligatorios en un hospital, pero cuando entremos en algún espacio que aún no siendo obligatorio veamos aglomeración de gente, que seamos conscientes, ¿no?, de llevar esa mascarilla. ¿Qué debería quedarse? Pues oiga, las distancias de seguridad yo creo que están bien. Ese gesto que teníamos antes de cada vez que veíamos a una persona, estos 2 besos, yo creo pues que son cuestiones que los españoles ya podemos ir abandonando un poco y empezar a desarrollar. Sí que es verdad que hemos visto imágenes de aglomeraciones sin mascarilla, que yo creo que ahí es una falta de responsabilidad total y absoluta. Bueno, pues pulsamos también a Pere y Álvaro. También está esa decisión que tiene que hacer la parte privada. Millones de trabajadores aún no saben si llevarán esas mascarillas en sus empresas. Pere. A ver, con toda la precaución del mundo, porque efectivamente la pandemia aún está, pero yo creo que la situación es infinitamente mejor por muchas razones. Hay casi 40 millones de españoles vacunados con todas las pautas y yo creo que lo peor pasó hace ya unos meses y por tanto
toca ir a una... Ahora sí que es la nueva normalidad, ahora sí, no el año pasado. No sé si os acordáis que el año pasado nos anunciaron la nueva normalidad el presidente Sánchez de cara al verano y nos hemos tragado un año sin normalidad. Ahora sí que ya notamos que vamos a una normalidad. Yo personalmente pienso que, lógicamente, donde están diciendo las autoridades, ¿no? En sitios... En transporte público, en hospitales, farmacias, residencias, lógicamente, y luego ya que sea un poco bueno, pues que dependa de la responsabilidad. Más que la responsabilidad, eso sí, yo creo que es ya el miedo, que creo que ya no corresponde, que es respetable, ¿eh? Porque el miedo forma parte de la esfera personal, pero yo creo que la gente poco a poco la va a ir dejando cuando vaya superando el miedo. Y el miedo, como es libre, pues habrá gente que va a ir combinando aún la mascarilla, y yo no la voy a llevar donde no sea obligatorio, y donde yo trabajo, esa opción de cada trabajador, si tiene miedo o considera que debe llevarla, que la lleve. Pero yo estoy un poco cansado de mascarilla, y salvo que sea un sitio donde me exige la ley o un lugar donde haya mucha aglomeración, por respeto casi más a las terceras personas, yo no voy a llevar mascarilla. Álvaro Razú se acoge esta medida con satisfacción. ¿Cuál es su opinión al respecto? El presidente Ximo Puig aconsejaba, por cierto, hoy seguir llevando mascarilla en interiores, decía, donde haya riesgo. Yo creo que este es el mensaje, ¿no? Bien, pero lo que no tengo claro es que quién toma la decisión. Si es una decisión política o es una decisión sanitaria. La toma el Consejo de Ministros, ¿no? Hasta ahora salían los expertos y apuntaban en qué línea. Los expertos ya no opinan. Los expertos ya han desaparecido. Un año y pico ya que ya no. ¿Qué está pasando en Europa? Antes que España, ha habido otros países que han tomado esa decisión. ¿Sí? En algún caso, pues se ha incrementado el número de afectados. Incluso el caso, por ejemplo, de Austria, ha vuelto a obligar a poner mascarilla. Marcha atrás, sí, es cierto. Pero hay que mirar lo que está pasando en otros sitios. En China hay una gran ciudad que está confinada. Es decir, por lo tanto, ¿qué quiero decir? Por un lado, la pandemia existe, la pandemia sigue, que puede evolucionar. Es verdad que tenemos los hospitales, por suerte, sobre todo las UCIs, con muy pocos casos de afectados. Pero yo sí que recomendaría fundamentalmente a las personas de cierta edad, me incluyo, aunque no sea obligado, creo que es bueno llevar la mascarilla. Creo que es bueno. Y luego, el tema de trasladar la responsabilidad al experto sanitario o laboral de las empresas. La verdad es que a mí eso me produce una sensación. Yo creo que se debía haber regulado de otra manera este punto, ¿no? Estamos de acuerdo. Están diciendo, en los andenes no hace falta llevar mascarilla. En el tren sí que hace falta llevar mascarilla. En la farmacia sí. En Mercadona depende. Depende, porque a lo mejor si los responsables de Mercadona deciden que hay que llevar mascarilla, para trabajadores, incluso para los usuarios. Pero eso, Álvaro, poco dista de las decisiones que se hayan tomado. Mercadona como puede ser otra empresa, X, otra empresa, ¿no? Comercio, sí. Claro. Por lo tanto, antes era la decisión del Ministerio. El Ministerio la pasó a las comunidades autónomas. Ahora las comunidades autónomas la pasa al Ministerio. Y el Ministerio dice, bueno, pues las empresas, cada uno, y luego el sentido común. Eso del sentido común, la expresión cuando uno no tiene ni puñetera idea. Eso es cierto, el sentido común yo creo que no funciona. ¿Qué es el sentido común? Lo más arbitrario. Sí. Pero claro, creo que es poco dista de las decisiones que se han tomado hasta el momento. Hay miles de ejemplos con las mascarillas. Por ejemplo, precisamente cada vez que se instalaba mascarilla sí, mascarilla no. Luego al final dijimos mascarilla sí, mascarilla en interior, luego mascarilla en exterior no, mascarilla en exterior sí, salvo, ¿qué tal? Que decir, que la decisión, en primer lugar, las decisiones han sido para mí, desde mi punto de vista, siempre políticas. Algunas dicen refrendadas en informes que yo creo que no hemos visto ninguno, en eso no ha habido transparencia ninguna. Y otras ni siquiera han sido refrendadas ni sustentadas sobre un informe sanitario. Por lo tanto, yo creo que son decisiones políticas y yo diría que las encauzaría más desde esa perspectiva. Es decir, es una decisión política que se toma, si nos damos cuenta, después de Semana Santa. No se han arriesgado a que fuera antes de Semana Santa, por lo que pudiera pasar. ¿Acaso es lo mismo? El que no lo ha querido llevar no lo ha llevado. No lo ha llevado, eso también es verdad. Pero la toma de decisión para mí es posterior y queda todavía un largo camino donde no hay puentes hasta que lleguemos al verano. Con lo cual, la decisión puede ser tomada también desde esa perspectiva, desde una perspectiva de seguridad, de calendario, de incentivo.
porque evidentemente sanitaria no es. Yo creo que eso lo también es verdad que vamos al buen tiempo, ¿no? Porque parece que el virus se mueve mejor Sí, es que yo creo que estamos superando ya la pandemia objetivamente. Es verdad que está el caso de Shanghái, está en algún caso puntual, pero yo creo que hay que hacer bien la comparativa. Aquí el índice de vacunación es altísimo y eso también ha ayudado. Y la situación de hospitales, de contagios, de fallecidos. Y ojo, yo siempre que hay un fallecido me parece triste y grave, ¿no? Pero no comparamos todas las enfermedades con todo el mundo que fallece todos los días. Los cánceres, en fin, no quiero nombrar, ¿no?, otras enfermedades, pero hay un montón de gente que fallece, desgraciadamente, por muchísimas causas y parece que solo íbamos apuntando los que fallecían por COVID. Yo creo que hay que ya ir pasando página. Si luego viene una situación grave, otra ola o alguna sorpresa, pues ya volveremos marcha atrás. Pero yo creo que hay que vivir y hay que empezar a vivir con una cierta normalidad, algo parecido a como estábamos en el 2019, y eso en muchos aspectos también es muy positivo para la salud mental, para la gente mayor que ha estado recluida y que les hemos privado 2 años de convivir, y los niños, que los niños yo creo que los estudiantes que a partir de mañana ya no tendrán que llevar esa mascarilla. Me parece bien, y oye, si alguien se contagia... Y las empresas, para que también quede claro, se ha delegado a las empresas de prevención de riesgos, es decir, no va a haber tanto comercios que lleven mascarilla, no, sino que las empresas de prevención de riesgos lo que darán, como hacen con cualquier otra cuestión, son recomendaciones pero por puestos de trabajo, es decir, pues imagino que decidirán pues personas de atención al público, personas que no, es decir, no nos encontraremos un supermercado con mascarillas y otros sin mascarillas, lo que encontraremos son puestos de trabajo diferentes. Bueno, pues iremos viendo qué pasa a partir de mañana con esa duda de millones de trabajadores que ahora mismo no saben si llevarán mascarilla o no en las próximas jornadas. Álvaro Errazu comienza la cuenta atrás para las elecciones autonómicas y municipales. Engranaje total de los partidos, de las formaciones políticas, con un calendario judicial para algunas formaciones complicado. ¿Cómo se ve todo esto, Álvaro? Bueno, tenemos, por un lado, las elecciones municipales que no cambian, esa tiene fecha fija, mayo del año que viene. Tenemos unas autonómicas que podrían anticiparse o estar muy cerca de esas municipales, pero tenemos un calendario que nos puede afectar a los valencianos indirectamente. Lo normal es que haya elecciones andaluzas anticipadas muy poquito. Hay que recordar que en realidad la legislatura acaba en noviembre, por lo tanto sería una cuestión de meses, y eso puede derivar luego a cambios. Hombre, a mí me da la impresión de que no. Es la impresión que yo tengo en estos momentos de que no. Cuando escucho al presidente le preguntan también si las generales podrían anticiparse. Lo que opine él puede ser o no puede ser, porque fluctúa como la bolsa. Es decir, lo que puede opinar hoy posiblemente no es lo que opine mañana, ¿no? Por lo tanto, los partidos en estos momentos ya han arrancado lo que es la precampaña. Con independencia de lo que pase en las autonómicas, que sea este año o sea el que viene, ya han arrancado. Y sobre todo, yo pondría la lupa en los partidos del Botánico. Todos los días hay alguna diferencia, hay alguna salida de tono, hay algún problema, todos los días. Botánico y también el Ayuntamiento de Valencia. Sí, claro, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, 3/4 de lo mismo. Es decir, fundamentalmente, Compromís está apretando un poco lo que es la cuerda al PSOE. Cualquier tipo de decisión, siempre hay alguna matización, alguna declaración. Bueno, pero yo creo que esto lo hemos vivido ya, ¿no? Tengo la sensación de las elecciones anteriores, ¿no? Que se crispa ahí un poco la relación entre ambos. Pulsamos también a Pere, en este caso le preguntamos como partido político que lo es, presidente de Idea Comunitat Valenciana. ¿Es cierto que comienza ya esa cuenta atrás, esa preparación, esa carrera? A ver... Como presidente como periodista te hago el análisis primero, porque yo creo que coincido con Álvaro. Yo creo que la precampaña va a empezar en septiembre, con más fuerza, ¿no? Porque ahora están calentando motores, pero sí que es cierto que Compromís y el PSOE pues tienen que separarse un poco a medida que se va acercando los comicios. Luego, desde mi humildad como un candidato que sale de la ciudadanía y de la base para representar una fuerza de centro, liberal, transversal y valencianista
básicamente en la ciudad de Valencia, pues bueno, yo sí que llevo pre-campaña porque yo voy haciendo trabajo de campo, ¿no? de reunirme con todos los colectivos que pueda, haciendo boletines y propuestas para repartir barrio a barrio, haciendo una gran campaña de proximidad y haciendo proyectos de cada zona y de cada distrito, de cada barrio de la ciudad de Valencia, y luego un gran proyecto de ciudad. O sea, hacer una gran ciudad líder en el Mediterráneo, pero cuidando, mimando y poniendo en valor a todos los barrios. En fin, no deja de ser una cuestión complicada, pero desde luego yo creo que a Valencia le hace falta una centralidad y que los dos grandes ejes del mal, el de la izquierda y el de la derecha, pues puedan ser centrados por una fuerza que solo tenga vocación por y para Valencia, centrados en Valencia. Bueno, no me ha quedado mal para no leer pronto. Buscamos el análisis periodístico de Susi Boix también en este aspecto. Un panorama que hay mucho en juego, con muchas incógnitas, Susi. Sí, si nos damos cuenta, en cualquier legislatura, cuando llegamos al Ecuador, empezamos a observar cambios, y esta legislatura no fue diferente. Cuando llegamos al Ecuador hubieron cambios dentro de los cargos internos, por decirlo de algún modo, ya preparándose para lo que pueda venir, pero es una corriente normal en política. ¿Qué está ocurriendo además? Yo creo que hay un factor que tú apuntabas, que es el judicial, ¿no? De hecho, tanto Pedro Sánchez como Chimo Puig, ninguno de los dos se ha pronunciado en un adelanto electoral. Han negado la máxima, que es que no está dentro del calendario. Que no esté dentro del calendario, que no esté agendado, no significa que no sea una de las posibles que puedan ocurrir. Y ahí es donde entraría en juego, ¿no? El calendario judicial. Tenemos en estos momentos a los dos de los líderes que conforman el Botànic, por una parte Chimo Puig con las investigaciones de su hermano, y por otra parte directamente a Mónica Oltra, que en un momento dado pues sí que podría saltar por los aires y provocar un adelanto electoral. Yo especialmente pondría hincapié en Mónica Oltra. ¿Por qué? Porque está pendiente de ser citada como investigada. Es muy probable que sea citada como investigada, según se resuelva por el TSJ. Entonces nos vamos a encontrar con una persona que está liderando un partido que ya está siendo investigada, que ya está citada como investigada. A la hora de formular esa candidatura y ese liderazgo, ya lo va a tener en entredicho. Pero luego viene el siguiente paso, que es la apertura de juicio oral. Si ella no llega a esa apertura de juicio oral y queda libre de toda sospecha, pues bueno, estaría dispuesta para formar. Pero si eso no ocurre, entonces, claro, dentro de ese escenario, lo que entiendo y lo que por responsabilidad debe estar haciendo ahora el Botànic es estudiar los diferentes escenarios que puedan ocurrir para actuar en consecuencia. Un escenario complicado para Compromís. Hay preocupación en el partido. Álvaro Errázuriz, ¿qué va a hacer Mónica Oltra? Porque va a coincidir, como nos explicaba Susi, ¿no? Esa apertura posible de juicio oral. Bueno, primero tendrá que ser citada por el TSJ como imputada. Eso es la parte que viene ahora. Por lo tanto, ese es el primer elemento. Pero ya ha dicho el juez instructor, que considera que sí que existen elementos para investigar a la vicepresidenta. Eso ya lo ha dicho el instructor Ríos en un escrito, por cierto, digno de leer. La señora Oltra, la vicepresidenta Oltra, cuando estaba en la oposición, siempre mantuvo que si le pasara eso, se refería entonces a los dirigentes del Partido Popular, que podían estar investigados, que ella se iría a su casa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Posiblemente cumpla su palabra. Yo no tengo por qué dudar de la señora Oltra. Ella dijo que se iría a su casa si es imputada. Bueno, pues lo veremos. Si no lo hace, que será lo probable, tal y como por lo que está apuntando, evidentemente ya su palabra valdrá un poco menos. Pero la situación no solo suya, sino de Compromís, se complica mucho. Por lo tanto, en Compromís habrá sectores, que los hay ya, que consideren que se debería de apartar o que hay que apartarla, porque aquí hay dos fórmulas. Y luego, ¿qué hará el presidente Puig si tiene a una portavoz del gobierno investigada? ¿La va a mantener? La verdad es que eso le complica también gobierno. La situación y la credibilidad, ¿no?, del presidente. Una situación complicada, Pere Valenciano. ¿Qué va a hacer Mónica Oltra?
¿qué va a hacer? Aguantar hasta el final. Vamos, no cabe ninguna duda. No va a dimitir ni se va a ir ni con agua caliente. Pero es verdad que yo coincido en... ella es rehén de sus propias palabras. Yo creo que la línea roja, defiendo y lo vuelvo a decir públicamente, que debería ponerse en los partidos cuando haya condena en política y en cualquier caso, porque uno es inocente hasta que hay una condena. Esas líneas rojas que han ido alterando los propios partidos y la que se autoexigió y la que propuso para sí Mónica Oltra cuando acosaba con las camisetas al señor Camps, ahora dice que no porque no es corrupción. Y a mí me parece que lo que se está investigando es mucho más grave que cualquier caso de corrupción, porque es el caso de los abusos sexuales de su exmarido y de que han intentado tapar desde la consellería que ella dirige para que el escándalo público no se conociera, más o menos, y no se actuó en consecuencia tampoco para proteger a la menor. Todo esto es lo que se está investigando, por lo menos esto es lo que presuntamente está sobre la mesa y lo que posiblemente le lleve a ella a ser investigada. En ese caso, si se produce, atendiendo a su propia vara de medir, ella debe dimitir e irse a su casa. Y si no, Compromís, hacerla dimitir y que el presidente Puig la cese. Si no lo hace, cosa que creo que no lo van a hacer, porque ambos partidos se sostienen absolutamente en la Generalitat y cualquier elemento que hace de contrapeso que pueda cambiar puede hacer que se desmorone el gobierno y poner en peligro un futuro botánico en caso de que ambos sumen mayoría absoluta. Nos estaban poniendo precisamente imágenes nuestros compañeros de la última comparecencia de la vicepresidenta Mónica Oltra y es curioso ver la cara del presidente. No sé si nos quedasteis con esta imagen cuando decía que era una cacería, que nombraba a la familia de Alberto, de Rosa, Fernando y Carmen en su explicación, el Scorch, y dice tanto la cara del presidente Ximo Puig, ¿no? Sí, Álvaro Susi. Daros cuenta que cuando acaba la intervención la aplauden algunos diputados, pero es muy sintomático ver quién no la aplaude, entre ellos el presidente, donde él da la impresión de que por los gestos, y aunque lleva el tapabocas, pero se le ve muy bien el gesto que tiene el presidente, de cierta incredulidad de cómo está utilizando ese tipo de argumentos en un parlamento, linchando a ciudadanos que no son diputados, linchando en sede parlamentaria, que no es la primera vez que ocurre, y que creo que eso es algo gravísimo. Sí, porque a mí me pueden acusar de lo que sea, pero si soy un diputado me defenderé. Claro. Si no lo soy y enseñan mi fotografía, el daño que me hace más mi imagen es tremendo. Cuando uno tiene que recurrir a ese tipo de... no son artimañas parlamentarias, es otra cosa. Es otra cosa. La verdad es que la situación debe tenerla muy mal, porque al final, pongamos por caso que lleva razón la señora Oltra, de que hay una campaña en su contra. Una cacería, habla de... Pongamos por caso. ¿Sí? Pero ¿qué se está debatiendo? Que es lo que estaba comentando Pérez. El que ella intentó proteger a su marido desde su consellería ante una investigación tan grave como era la de abusos sexuales. Correcto. Intentó taparlo, intentó que no trascendiera. Hombre, es más grave, es que, para mí es más grave. No estamos hablando de una cacería, es decir, una cuestión es, hay una cacería, hay un ataque en medios contra mi persona, eso es una cuestión, pero es muy diferente a un procedimiento judicial en marcha, es decir, no estamos hablando de una campaña de descrédito a ella como líder o en sus funciones, sino que estamos hablando de un procedimiento judicial y en el que obviamente creo en él y en esa división de poderes y en esa imparcialidad de los jueces, porque si hablamos de cacería en los términos que lo está haciendo la vicepresidenta, tendríamos que incluir a esos jueces y ese magistrados de los TSJ que están... Y al fiscal. Ojo, con el informe del fiscal. Que se supone que estarían en connivencia para hacer esa cacería. Otra cuestión diferente es que obviamente, y ella ha sido maestra en esta cuestión, es que la oposición esté haciendo suya la bandera y esté utilizándolo para terminar con el liderazgo de su oponente. Yo creo que son cuestiones totalmente diferentes. Bueno, pues ahí está el foco, veremos qué pasa en Compromís, si sigue liderando la lista de Compromís o no, la situación también del presidente Ximo Puig. ¿Qué ocurre en el resto de formaciones? Porque Ciudadanos
Unidas Podemos lo tienen complicado para seguir sacando representación en les Corts, Pere Valenciano. Unidas Podemos yo creo que va a la baja en todos los sondeos, está por ver el proyecto, si nace, cuándo nace y cómo nace, de Yolanda Díaz. El apellido siempre me sale otro, me hace dudar. Y entonces, dependiendo de cuándo surja o qué surge, veremos si se presenta por esa marca o el conglomerado que pueda surgir, y veremos si Mónica Oltra, que yo le recomiendo el refrán: a quien a hierro mata, a hierro muere, puede ser que sea ese su final, si se integra, si no se integra, depende de cómo esté también el caso. Unidas Podemos aún aguanta el tipo en las encuestas mínimamente, pero va a la baja, y no sé si acabará desapareciendo, porque el 5% es muy sufrido. Ahora, Ciudadanos, yo no sé si mis compañeros piensan otra cosa, ahora dirán, pero para mí, yo que hago encuestas y salvo un milagro de última hora, es imposible. Claro. En el Ayuntamiento de Valencia, la última encuesta que publicó el periódico de aquí, hace un par de semanas, le daba menos del 1%. Y 2.000 votos, 2.000 y pico votos. Hacen falta unos 22.000. En la Comunidad Valenciana no creo que llegue ni al 3%. Por cierto, una barrera del 3% que ellos se negaron a bajar cuando sus votos valían para algo. Ahora yo creo que Ciudadanos, y que me perdonen los que todavía me mantienen el saludo, creo que está en fase terminal, está destruyéndose y yo creo que va a desaparecer. Estamos de acuerdo, Susi y Álvaro. Precisamente ese 5%, y no hace tanto, porque es que últimamente en política parece que lo que ocurrió el mes pasado es de otra era, pero no. No hace tanto, con Toni Cantó todavía liderando Ciudadanos, estaban negociando. Toni Cantó, madre mía. Pero no hace tanto. Sigue vivo, es que ¿no? Es verdad, no hace tanto. No se le oye mucho, ¿no? Sigue vivo, no sé. Hace un año. Políticamente hablando. Sí. Voy a hablar de muerte política. Políticamente hablando, un mes que lo hablamos, ¿no? Tampoco hace tanto de cosas que ocurren hace un mes y parece que sea otra era. Pues hace un año de Toni Cantó, eso ya es prehistoria. Pero sí que es verdad que en ese momento estaba negociándose la reforma de la ley electoral y bajar la barrera de 5 al 3 hubiera beneficiado a Ciudadanos y a Unidas Podemos. Eso se rompe desde el momento que diputados de Ciudadanos salen de la formación, con lo cual esto ya no es negociable. Ahí nos quedamos con un 5%, y ese 5% probablemente impida que Unidas Podemos y que Ciudadanos estén dentro del Parlamento. Y por tanto, claro, ahí unido a lo que hablamos del adelanto electoral, el PSPB tiene que sumar solo con Compromís. No está de acuerdo. Álvaro, cuéntame, Álvaro. Yo creo que Unidas Podemos saca representación, superará el 5%. El caso de Ciudadanos. Pero conforme está ahora, porque ya sumas a Yolanda Díaz. Bueno, ya veremos, ya veremos. El tema de Yolanda Díaz es que es muy singular. Veremos si a lo mejor Mónica Oltra forma parte de esa candidatura y está al margen. No lo hemos visto todo. Pero con lo que tenemos ahora sobre el tablero. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Pero en el tema de Unidas Podemos, yo creo que sí que superan la barrera del 5%, fundamentalmente porque lo que me fijo son las encuestas que se están publicando a nivel nacional, pero a nivel de comunidades autónomas. Y bueno, es verdad que su tendencia es a la baja. Creo que no hay discusión, como bien dices, en el tema de Ciudadanos. La situación es imposible. La última anécdota tan divertida es que presentan una moción de censura en Orihuela para darle la alcaldía al Partido Socialista y quitársela al Partido Popular. Trasladan que van a expedientar a sus 5 concejales. Y dimite el responsable de lo que es la política institucional de Ciudadanos, porque la líder nacional, pues Inés Arrimadas, no les abre expediente a esos 5 concejales. Esto es absolutamente de locos, ya de un partido absolutamente trastornado, ¿no? Y donde acabarán como puedan. La pregunta quizá es si van a ser recogidos algunos de ellos en la lista del Partido Popular, o alguno de ellos puede irse a la lista del PSOE. Yo estoy convencido que estarán encantados, que en estos momentos yo creo que tienen la carta de libertad ellos, y de poderes, si tienen alguna oferta. Sonreía Pere en el aspecto de que acabarán en la lista. No, yo pues yo el del PP y el del PSOE, supongo. Sí. Aunque la estrategia de Feijóo en Galicia le fue mejor, que en vez de incorporarlos a sus listas, se ganó el voto del electorado de centro, sin necesidad de incorporar, porque al final no tengamos en cuenta que tantos. cuando integramos, son muchos a integrar,
Y no solo sino que su equipo, que tal que las no voy a dar integraciones... ningún consejo a nadie, que todos sabemos de política o nos gusta, pero yo creo que PP y PSOE no necesitan integrar a muchísimos ciudadanos como partido, como proyecto. O sea, el ideario no, pero como partido y proyecto está en descomposición. Y por tanto el voto de Ciudadanos se va a ir al PP una parte, a Vox otra, al PSOE otra, y si puedo pues yo también les doy la bienvenida como partido centrista, ¿no? Ya que puedo. Claro. Pero y además que solo le debe a Valencia. Porque Ciudadanos de incorporar a Fernando Giner en tus listas. No. Claro, vale. Pues lo que hablamos. Pregunta directa. No, es que yo un compañero y de prensa, es que yo voy a ser siempre muy sencillo y muy claro. Lo digo por si podía salvarlo. No, yo creo que Fernando Giner, no soy nadie para darle un consejo, pero se lo voy a dar. Fernando Giner lo mejor que puede hacer es o integrarse en el Partido Popular o irse a casa. Ha hecho lo que tenía que hacer, lo ha hecho con poca gracia, por cierto, muy poca, y ya está. Y su etapa yo creo que ha terminado. Si se integra, pues el hombre seguirá trabajando como considere. Pero si encabeza Ciudadanos, que sepa que va a ser el enterrador oficial del partido, y un señor que ha conseguido 6 concejales, encabezar el que saca 0, yo no se lo recomiendo, pero bueno, si cree que va a sacar representación... Bueno, pues ahí lo dejamos. Esto es política ficción, pero nos gusta tener el análisis de nuestros 3 invitados. Recta final de nuestra tertulia, no quisiéramos terminarla sin hablar de la parte económica, que también preocupa y mucho. Las consecuencias de la guerra de Ucrania que llegan ya a la Comunidad Valenciana. Es una realidad el encarecimiento energético, la falta de materias primas que empieza a preocupar a muchos sectores, y también la creciente inflación que aprieta la base de la economía de la comunidad. Pulsamos rápidamente, por cierto, un estudio que hemos conocido en las últimas horas: el 67% de las empresas medianas prevén ya subir precios por el incremento de costes. Se ha notado ya, de hecho, esta Semana Santa, Susi, Álvaro. Por supuesto, incluso antes. Y no nos olvidemos que a mí siempre me gusta hacer el hincapié que la subida energética se ha visto incrementada por la guerra rusa, la invasión rusa a Ucrania, pero ya veníamos meses atrás con ese incremento. Tenemos en cuenta que tenemos un sector industrial muy potente en nuestra comunidad, que es el sector cerámico, que es el primero que ha notado esa subida de costes. Y estamos hablando que el sector ha subido entre un 25 y un 30% de precios, es decir, eso en un momento en el que la construcción estaba empezando a subir como consecuencia también positiva de la pandemia, es decir, que todo tiene sus consecuencias, esa parte de ahorro de parte de la población que ha hecho a lo largo de pandemia y estaba reinvirtiendo en construcción, ahora se ve mucho más encarecida. Y vamos a tenerlo todos claro, es decir, cuando uno tiene un negocio lo que busca es una rentabilidad, y esa rentabilidad te la da la diferencia entre el precio de venta al público y el precio de costes. Totalmente. Si el precio de costes aumenta, el precio de venta al público tiene que aumentar para por lo menos conservar esa rentabilidad. Y lo que repercute en el bolsillo de los ciudadanos, Álvaro Razo, que ya empiezan a notarlo, ya se nota. La rentabilidad, como decías bien, da eso, o estar al lado de Piqué, que entonces sí que tienes rentabilidad y puedes sacar mucho dinero, ¿no? Pues está bien. Vamos a ver, sí que es cierto que tenemos una situación compleja desde el punto de vista del aumento de los precios. Es cierto que, por lo tanto, con nuestro salario que no aumenta, podemos comprar menos, eso es verdad. ¿Qué tenemos en positivo todavía en esta comunidad? Es una comunidad exportadora, los últimos datos han sido buenos, en comparación con otras comunidades eso nos ayuda, pero hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones porque lo estamos notando de una manera acuciante, pero además no es un problema de que sea este mes. No, es que la inflación va a seguir el mes que viene, y las previsiones económicas, incluso del gobierno, es a la baja de lo que eran las previsiones de crecimiento. Vamos a crecer, pero en una situación tan inestable, con una guerra, que pensábamos que era una guerra corta, ahora ya tenemos dudas, lo cual eso nos afecta. Es decir, afecta a Rusia, pero afecta a Europa. Pues la verdad es que estamos en una situación muy complicada y yo creo que en estos momentos es absolutamente necesario bajar impuestos. Bajar impuestos es una de las prioridades. Es absolutamente necesario. Sí, estamos de acuerdo, yo creo que en este punto. No es la panacea, pero bueno, tienen que habilitar todas las fórmulas posibles, porque yo creo que todo lo que estamos viendo, la inflación creo que posiblemente sea lo más peligroso porque afecta a todo el mundo, ¿no? Y efectivamente los salarios no van a crecer un 10% ni por asomo.
Es una situación complicada, muy complicada, si se prolonga en el tiempo. Y de la que nos están tomando medidas al respecto. Yo creo que en general están esperando a ver si la guerra termina, a ver si hay una solución por lo menos a esa parte, aunque como decía Susi, el incremento de la gasolina y de algunas materias viene hace tiempo. Hemos visto cómo la gasolina estaba en unos niveles, desorbitados hace solo 3 o 4 meses. Ya lo que ha hecho es ya desbocarse. No sé qué se puede hacer, hombre, bajar los impuestos por un lado y luego, en el corto plazo hay que tomar alguna medida de este estilo o varias medidas de este estilo. Incluso la Unión Europea tendrá que actuar de manera urgente. Yo creo que bajar impuestos y desde el gobierno tiene que trasladar pues mensajes de reducción de gasto. Claro, porque claro. nunca se plantea eso. Tenemos un mensaje gobierno tiene que de empezar por el 22 propio ministerios. gobierno. Vale, un te gobierno de estaba 22 ministerios no tiene ni pie ni cabeza. Con todo mi respeto, dice, no, Sí, es que pero eso es claro, poco dinero. Vamos a ver. Pero eso no es la solución al problema que tenemos. pero es un no gesto, que sea pero no es la solución. No es que sea la solución. La solución es que la estructura global, no solo del gobierno, de empresas públicas, Muy rápido, Álvaro, que estamos fuera de tiempo. tenga que ir, se limite a lo mínimo. Porque además se puede funcionar perfectamente con otro tipo de acuerdos, de pactos entre lo que es iniciativa pública y privada. Bueno, pues les voy a pedir un titular rápido de lo que ha sido la tarde, que seguiríamos horas y horas hablando con ellos, pero no nos da para más. Pere Valenciano, su titular de la tarde sería hoy. La pregunta, lo pondría en forma de pregunta, que Sí. me acuerdo que era un cartel que ponían en Valencia. Otra es posible, lo puede demostrar ella con sus acciones. Bueno, pues ahí dejamos este titular de pregunta. Gracias, Pere, nos vemos pronto. Buenas tardes, Susi Boys. Su titular de la tarde sería... Mi titular de la tarde, lo que más me ha gustado que has dicho tú, la política ficción. Yo creo que es la mejor porque barajamos un montón de opciones, que algunas pueden darse, otras no, pero creo que algunas de las que hemos puesto sobre la mesa se pueden dar. Gracias, Susi Boys. Y Álvaro Razu, su titular. Pues, sencillo, con mascarilla o sin mascarilla hay que sonreír, y hay que mirar la vida con cierto optimismo. Bueno, pues me gusta el de Álvaro mucho, Sí, lo siento sí, por sí, Pere y así Susi, no. pero me ha encantado. Que yo era el tercero, Me habían Te da dejado, tiempo a me habían pensar. dejado, me habían dejado. Gracias a los tres, buenas tardes.